Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa porque dice que para poder hablar con autoridad como Jesucristo, dice que a nosotros como cristianos se nos ha dado una segunda oportunidad de nacimiento en el Espíritu. Somos privilegiados porque nuevamente Dios nos da una oportunidad de ser nacidos de nuevo del Espíritu. ¿Y ustedes creen que nosotros podemos hablar con autoridad como Él? Sí podemos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Nos damos cuenta cómo es que dice, descendió Jesús a Capernaum, la ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Pero sabemos que Jesús, antes de predicar la palabra, fue bautizado. Sabemos que Jesús, antes de predicar la palabra, fue tentado también por Satanás. Y Jesús nos da la muestra cómo es que nosotros podemos resistir a las tentaciones. Jesús le respondió a Satanás con la palabra de Dios, pero Satanás también le respondió con la palabra. Eso nos muestra que también cada uno de nosotros vamos a ser tentados. Como hijos de Dios vamos a ser perseguidos. ¿Ustedes creen que Satanás va a dejar ir a cada uno de nosotros así fácilmente? Nos va a querer detener de una o de otra manera. E incluso se va a manifestar en el esposo, en la esposa, en el vecino, en el papá, en la mamá, en los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios somos una amenaza para Él. Y nos damos cuenta que Jesús, al ser bautizado y al ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo es que Él no se fue a buscar a los demonios a las calles, a las cantinas, a los burdeles? No, sino que dice que Él, dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Pero Jesucristo dice que los encontró en las sinagogas, que significa lugar de reunión, como ahorita lo que estamos haciendo. Aunque ustedes no lo crean, los demonios ya no están en las cantinas. Los demonios están aquí. ¿Por qué? Porque Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que dejar de jugar al cristianito o a la cristiana. Porque nos estamos enfrentando a algo grande, algo poderoso, algo destructivo. Pero sabemos que Dios está de parte de cada uno de nosotros. Amén. Nosotros podemos hablar con autoridad porque hace mucho tiempo yo me recuerdo cuando un hermano de aquí, que está aquí presente, llegó estorbado por un demonio. Nos damos cuenta que existen miles de demonios, como cuando le dijo Jesucristo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque Legión significa que son muchos. ¿Alguno de ustedes puede traer uno dentro de ustedes esta noche? Existe el de rencor, el de morbosidad, perversidad. Existen miles de demonios. Me recuerdo que ese hermano llegó aquí y le dijimos a un hermano, vamos a orar por él. Pero sabemos que al orar por un hermano que está endemoniado tenemos que estar limpios. Tenemos que estar santificados. Porque si no nos va a pasar lo que le pasó a los discípulos, que le llevaron a un muchacho para que oraran por él y no pudieron echar fuera el demonio. Y se lo llevaron ante Jesús y le dijeron, le trajimos el muchacho a tus discípulos y no pudieron sacar el demonio. Y por eso es que Jesús dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y Jesús lo sacó. ¿Pero cómo lo sacó? Porque dice que los demonios no solo salen con oración, sino que también con ayuno. Entonces, en ese entonces le dijimos a un hermano, ayudemos a orar por el hermano. Pero solamente uno sabe si uno está bien con el Señor o no está bien. Y dijo el hermano, no, yo no puedo. Y nosotros oramos y oramos y oramos y oramos por ese hermano.
que le dimos, sabemos que esta es una guerra espiritual. La gente allá afuera nos llama locos. Y es cierto, porque estamos luchando con algo que no se ve, pero se siente. Nosotros muchas veces oramos por ese hermano, una y otra vez, hasta que fue liberado. Yo me recuerdo esa vez que fue liberado en Rancho Ibarra. Por primera vez ese hermano fue liberado. Desde entonces nunca volvió a tomar pastillas, nunca le dio miedo. Hoy se sube al servicio, hoy predica, hoy es líder. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento. Lo que dice con la suegra de Pedro. Al instante la sanó, ¿y qué hizo? Luego empezó a servir. Y créanme que ninguno de ustedes estuviera aquí si no fuera por Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios cuando dice que uno de sus escogidos de Dios dice que se preocupó porque ¿quién iba a llevar la palabra de Dios, el evangelio? Dios le dijo, no te preocupes, tengo a 7,000. Ahorita estamos como 50, que no hemos doblado rodilla ante los vales, ante las imágenes, que no hemos tirado la toalla, que continuamos haciendo la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que Jesús los encontró en las sinagogas, a los demonios. Y es cierto, ese hermano que fue liberado hace tiempo, hoy es buen hermano y todo, pero incluso él ha dicho, hermano, yo en la iglesia veo dos demonios. Uno ya se fue, está otro. Y está el demonio de división, está el demonio de resentimiento. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque entre más nos metemos con Dios, Satanás más va a atacar a nuestras familias, a nosotros. Satanás no nos va a atacar a la pierna, él lo que quiere es la cabeza. Nosotros podemos hablar con autoridad porque aquí se sorprendía la gente, dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Orar por una persona no es fácil, porque solamente los demonios saben qué cristiano tiene el Espíritu Santo. Jesús hablaba con autoridad. Y para que veamos qué es lo que dice Jesús, vamos al libro de Mateo, capítulo 8. Porque nosotros podemos adquirir toda esa autoridad a través de la palabra de Dios, porque dice que cuando Jesucristo se fue, dice, me voy, pero no los dejo solos. Les mandaré al Consolador, que es el Espíritu Santo, que es un espíritu de amor, poder y dominio propio. No dice es un espíritu de cobardía. No, hermanos, es un espíritu de poder. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Pero muchas veces da miedo. Mateo capítulo 8 y vamos a leer del 23 al 27, hermanos. Cuando ustedes lo tengan, me dan un amén. Amén. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Entonces nos damos cuenta que hasta ellos, los discípulos, decían, ¿y quién es este hombre que hasta al mar le obedece? Que hasta los vientos le obedecen. Entonces nos damos cuenta cómo es que
Dios nos da esa autoridad a través del Espíritu Santo. Si usted tiene miedo, hermano o hermana, esta noche ese miedo se le puede quitar. Con el Espíritu Santo y con algo que se llama contra el miedo, hay algo que se llama que es el valor. Y de esa manera, pidiendo ayuda a Dios, que dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lastimosamente nosotros clamamos a Él ya cuando nuestro hijo está en la calle, ya cuando el matrimonio se destruyó, ya cuando el cáncer ha avanzado, ya cuando todo se ha ido a la borda, clamamos a Dios. Y aún así es bueno porque de esa manera también Dios se glorifica. Amén. Yo muchas veces digo, ¿cómo es que Dios permitió que yo cayera en alcohol, droga, cocaína, cristal, piedra? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya dejado Dios que yo me quedara tirado en la calle, todo tomado y drogado? Pero hoy me doy cuenta que Dios tenía un propósito, que para que se manifestara el poder de Dios. ¿Y cómo es que de la destrucción Dios hace surgir algo maravilloso, que es su creación? Por eso usted siéntase hermoso, guapo, porque ante los ojos de Dios usted es hermoso. Acuérdese que dice la palabra de Dios que corazón contento produce rostro simpático. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si usted no tiene amor, hoy lo puede obtener, si usted quiere. Amén. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Esta noche, hermanos, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que entre más conozcas, entre más pases el tiempo escudriñando la palabra de Dios, dice que tienes que ser más humilde, más sencillo, astuto como la serpiente y humilde como paloma. Pero muchas veces el cristiano entre más tiempo tiene, más rebelde es. Hermanos, ¿será que se puede parquear allá? Porque estas dos filas lo ocupamos para la gente nueva, para el pueblo, para la gente que trae niños pequeños. Bueno, ¿y por qué me voy a parquear hasta allá? Porque usted dice. Hoy en día solo los diáconos obedecen. Hasta allá se parquean, hasta por allá. Así que démosle un aplauso a los diáconos porque están haciendo un excelente trabajo. La clave de todo, hermanos, está en obedecer. No es broma cuando les digo que existe un demonio de rebeldía. La palabra de Dios dice que con tanto conocimiento te has ensoberbecido, te has echado a perder. Cuando deberías decir todo lo contrario. Entre más conocimiento, más humilde y sencillo tienes que ser con la persona nueva que viene. Se puede decir con la persona mayor. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Entonces Jesús también dice que también hablaba con autoridad. Y para eso vamos a ver cómo es que, dónde podemos adquirir esa autoridad, porque yo les dije que es la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 7. ¿Cómo es que Dios... Yo me siento privilegiado, hermanos, porque créanme que ahorita yo estuviera muerto o en la cárcel. Con esa vida ingobernable, con esa vida de desorden. Por eso a veces yo me pongo triste cuando aquí es para regocijarse, para darle gracias a Dios, que nos da una segunda oportunidad. No, pero la persona viene a estar en el teléfono. Y al estar aquí, estás desaprovechando la oportunidad de que Dios puede cambiar tu vida. Pero recordando que la salvación es personal. Amén.
Ya lo tenemos, el libro de Juan, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 16, del 16 al 18 nada más. ¿Cómo es que dice que Jesús hablaba con palabras? ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, ¿estamos ahí? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si habla por su propia cuenta. Eso es maravilloso, hermanos, porque hoy en día nosotros podemos tener ese don de discernimiento. ¿Quién te está engañando? Dijeron los paisanos, ¿quién te está dando paja? Pero créeme que si no tienes a Jesucristo en tu vida, créeme que cualquiera te va a engañar. Cualquiera. Me recuerdo hace tiempo que un hermano llegó y le empecé a platicar de los dos ciegos y dice, es uno. Digo, no, son dos. Lo había acabado de leer un día anterior. Dice, no, es uno. Cuando le dije, hermano, ¿en qué libro está? Es que me han dicho. Ahí se acabó la discusión. No, por eso tenemos que leer, para que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice que solamente el que tiene el Espíritu Santo, la Biblia nos revela que estos espíritus son reales e inteligentes y destructivos, sumamente peligrosos. Y es cierto, con los demonios no se juega. Hace tiempo un hermano dio un testimonio que cayó en alcohol y drogas y después cayó en depresión y después cayó en conmiseración. Y dice que cayó en las garras de un demonio que se le acercó al oído y le dijo, sácate el ojo, sácate el ojo. El demonio se apoderó de él y dice que con el dedo se sacó un ojo. Y se pasó de este lado y le dijo, sácate el otro, sácate el otro. Y se sacó el otro ojo. Y él se dio cuenta cuando él estaba ensangrentado, mucha sangre, y se dio cuenta que ya no tenía sus ojos. Un día lo vamos a traer nuevamente para que dé su testimonio y lo vean que no tiene ojos. Porque los demonios son reales. Amén. Dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Nos damos cuenta que Satanás sabe que su tiempo se le está acabando. En el libro de Apocalipsis dice que su tiempo se le está acabando. Y él quiere llevarse al que más pueda, al más débil, al que no pone atención, al que viene y se duerme, al que está en el teléfono, al que está distraído. Porque créanme que no porque estemos muchos, todos quiere decir que seamos cristianos. Porque dice la palabra de Dios, como dice ahí, que solamente los demonios saben quién lo tiene. Y cuando lo miran, ahí no se acercan. Con un hijo de Dios ni los brujos se meten. Por eso cuando dice que van a sacar los huesos al panteón para hacer brujería, todo eso, preguntan si es cristiano o no es cristiano. ¿Por qué? Si es cristiano yo no me meto con uno de ellos. Porque su palabra de Dios dice, ay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. ¿Por qué? Porque aunque ustedes me vean bajito y todo, pero detrás tengo un gigante, que es el Espíritu Santo. Amén. Yo nada más soy como un ayudante de Dios y no es que Dios ocupe ayuda, sino que soy un conducto para poder llevar su palabra de Dios. Amén. Así que todos podemos hacer eso. Viniste para destruirnos, yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió
de él y no le hizo daño alguno, porque sabemos que los demonios se apoderan del cuerpo de uno y muchas veces lo arrojan uno al fuego o incluso a los vehículos para que lo destruyan al cuerpo. Nos damos cuenta que nosotros a la vez tenemos algo precioso que es el Evangelio, pero a la vez también somos perseguidos por Satanás. ¿Por qué? Porque existe el demonio de adulterio, existe el demonio de avaricia, existe el demonio de murmuración. Es que el hermano está predicando muy feo. Déjenme decirle que no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Y por eso es que ellos se enojan a veces cuando la palabra de Dios es predicada. Entonces dice que los demonios se apoderan del cuerpo e incluso pueden hablar a través de ello. Como cuando le dijeron: Jesús, no nos atormentes, no nos eches al abismo. ¿Por qué? Porque los demonios conocen al Dios Todopoderoso. Dice, y estaban todos maravillados y hablando unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Cada uno de nosotros podemos hacerlo. En esta hora es que nosotros podemos venir a aprender aquí. En la reunión de las células venimos a aprender. Porque créanme que Satanás no anda jugando. Satanás vino ¿a qué? Matar, hurtar y destruir. Satanás vino a dividir. Satanás vino a desviarnos del objetivo que es llevar el evangelio. Por eso lo único que le puedo decir es que se refuerce, hermano o hermana, porque Satanás viene detrás de usted, porque no quiere que usted siga creciendo espiritualmente. De una o de otra manera, si usted no está bien cimentado, se lo va a llevar. Y no se lo va a llevar de la congregación, simplemente deja de ejercer y ya no puede predicar su palabra. Ya no puede orar por un hermano endemoniado. Ya no puede hacer la oración de fe por una persona nueva que viene. Y de esa manera Satanás dice: ya tumbé a este, vamos por otro. Ya derrumbé a aquel, vamos por otro. Y él es su trabajo, seguir derrumbando a más cristianos. Por eso, hermano, hoy no se sienta solo. Sabemos que tenemos a un Dios vivo y poderoso. Dice, y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿En dónde dice que lo encontró? En la sinagoga. Por eso es que tenemos que orar los unos por los otros, hermanos. Cuidarnos. No estar de chambrosos. Mira el hermano cómo viene. Mira la hermana. No, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todos. Pero es que este me está pidiendo para alcohol y para droga. ¿Cómo le voy a dar para eso? Tú dale, ¿no sabes si Dios se está manifestando en él? Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que te pida, dale. Vamos a buscar también el libro de, ahí mismo Lucas 16. Lucas 16 y vamos a leer del 24 al 26. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, hermanos, que cuando los demonios, dice que son seres destructivos y poderosos. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado. Cuando alguien te dice, fíjate que soñé con mi tía,
Soñé con mi hermana que me decía que ya apartó un lugar para mí. Ten cuidado, porque sí te está hablando y te está escuchando, pero no es él o ella, sino es un demonio. Ten cuidado. Los demonios existen, hermanos. Dense cuenta, en el día el sol está maravilloso, las flores, los pajaritos y todo, hermoso. Y en la noche, oscuro, lleno de tinieblas. Por eso es que nos damos cuenta cómo es que ni los vivos pueden ir para allá, ni los muertos pueden venir para acá. Vamos a leer este pasaje que dice en Lucas 16, del 24 al 26. Cuando lo tengan me dan un amén. Que dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasarán acá. Por eso que dice que la palabra de Dios dice, búscame ahora que estás vivo, porque la salvación es en vida. Aquí más adelante dice que él decía, es cierto, existe un lugar de tormento y existe un paraíso. Pero hasta ahí se dio cuenta el rico que eso era cierto. Dice, déjame ir a avisarle a mis 5 hermanos. Pero ya no pudo. Dijo, allá tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienen a Elías. Aún no está ni Elías, no está ni Moisés. Pero están los líderes, están los servidores. Eso es maravilloso porque nos damos cuenta que Dios quita servidores y pone servidores. Pone reyes y quita reyes. Desde hace 10 años, que voy a hacer 10 años en Iglesia Gracia Divina, me he dado cuenta que ha pasado un coordinador, otro y otro y otro y otro y otro. Y créanme que a mí me da temor cuando me doy cuenta que digo, se fue uno, otro y otro y otro, pero la obra sigue. Al día de hoy está otro coordinador que es imperfecto. ¿Cómo es que Dios, siendo perfecto, se fijó en algo imperfecto? Pero al punto que voy, que Dios siempre tiene listo a alguien más. Y yo me gozo cuando dice la palabra de Dios que Él escogió al más débil para avergonzar al fuerte. Él escogió a lo más vil. Él escogió al más, ¿cómo dice? Humilde, o no recuerdo. Pero Él escogió a lo peor para avergonzar a los sabios. Créanme que si ustedes están aquí, hermanos, no es casualidad. Dios tiene un propósito para usted. Para servirle a Dios no necesita estar joven, muchacho, señora, no. Lo importante es que usted tenga el deseo de servir. Y la palabra de Dios dice que en este nuevo nacimiento dice que Dios va a poner un nuevo espíritu de servir. ¿Por qué? Porque a Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que tenerle temor. Porque dice que Dios al que ama y quiere disciplina. ¿Usted no lo haría con uno de sus hijos? ¿Por qué? Porque lo ama. Así es Dios con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque se nos ha dado autoridad. Que tenemos que tener cuidado. Porque Dios nos ha hecho libres a cada uno de nosotros.
pero que no hagamos de esa libertad un libertinaje. Que tenemos que aprender a decir sí o no. Incluso en Apocalipsis hay una parte que dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré. Y por eso es que yo a muchos servidores les digo, la palabra de Dios dice, ahí traducido al español dice, o te metes de lleno a la palabra de Dios o mejor ni te metas. Porque esto no es un juego, esto es serio. Vas a ser bendecido, pero también vas a tener muchas tentaciones, muchas. Y nosotros mismos podemos abrir esa puerta a los demonios. ¿Cómo podemos abrirla? Con nuestra inmoralidad. Por eso el rey David dijo, Señor, perdóname por mis pecados ocultos, porque solamente usted sabe lo que hace cuando está solo. Solamente usted sabe lo que hace cuando sale de su casa. Solamente usted sabe qué mira en el teléfono. ¿Esto le sirve para construirse o para destruirse? Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque estamos al acecho por Satanás. Pero lo más maravilloso es que no estamos solos. Tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. Vamos a leer una parte que me encanta, donde dice que nosotros como hijos de Dios somos sellados con el Espíritu Santo, y por eso la palabra de Dios dice que no entristezcáis al Espíritu, que no lo apaguéis, sino que lo tienes que llenar, hacer más grande. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de la palabra de Dios. Pero si nosotros nos dejamos de alimentar, vamos a ver en el libro de los Hechos cómo es que los demonios no juegan. Hechos 19. Me recuerdo hace tiempo, hermanos, que uno de mis sobrinos no podía pasar por la frontera y mi hermano me buscó, el mayor, y me dijo, hermano, dice, tú que estás metido ahí con aquellos, con los aleluyas, dice, yo siento que ustedes pueden hacer algo. ¿Por qué? Mi hijo son 3 veces que lo agarran en la frontera y no puede pasar. Pero sé que ustedes pueden hacer algo. Tú que estás metido en eso, oren por él. Entonces nos damos cuenta cómo una persona se acerca a alguien porque mira, ha visto el cambio. Ha visto cómo es que Dios se ha manifestado en esa persona. Le dije, ok, vamos a orar esta noche por él. Oramos y todo, porque dice la palabra de Dios que cuando todos nos unimos en oración, la oración del justo tiene poder. Amén. Nos pusimos a orar y todo. Y en 3 días me llamó. Ya pasó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que joven fui y he envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces todo eso acontece para que se glorifique el poder de Dios. ¿Ustedes lo creen? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, y incluso dice que como hijos de Dios dice que Él nos hará prosperar en lugares que no son ni de nuestra tierra. En lugares extranjeros Él nos hará prosperar. Nos damos cuenta cómo con la hermana Heidi, cuando ella pidió oración por su niña también, oremos por ella. Ahorita en la célula y mañana y en la iglesia. Demos lucha, demos batalla. Su niña está aquí. ¿Qué dice Jeremías 33:3?
clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué? Porque Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Ya lo tenemos, Hechos 19, del 11 al 18. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, aquí entra la parte, hermanos, donde dice que no todos somos hijos de Dios, sino que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y recordando que una cosa es echar fuera demonios y otra cosa es exorcistas. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. No cualquiera puede hacer esto, hermanos. ¿Por qué? Porque dice Dios que esto es revelado a los hijos de Dios, pero solamente a aquellos que están más en la intimidad, porque todos somos hijos de Dios, pero algunos estamos más allegados íntimamente. Puedes cerrar tu habitación y doblar rodilla y poder hablar con Él. Yo lo hago, hermanos, por eso es que Dios me bendice. Y le digo, Señor, sosténme en el hueco de tu mano, porque me visita el demonio de adulterio, me visita el demonio de avaricia, me visita me visita otro. Y hace poco tiempo yo no podía, yo pedí ayuda. Ayúdame con esto porque yo no puedo. Y eso es lo maravilloso, ponerte humilde y sencillo y pedir ayuda cuando tú no puedes. Entonces aquí nos damos cuenta cómo es que no todos, la palabra de Dios dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús os conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice que ese espíritu, hermanos, dice que el que está, a la persona que tenía endemoniada, dice que se salió de él y se le brincó a los otros. Y dice que les puso una golpiza que hasta encuerado los mandó. Aquí está en el libro de los Hechos. Yo cuando leí eso digo, ¿será cierto que los mandó desnudos? Y es cierto, cuando tú te pones a investigar de la palabra de Dios, cómo es que es cierto, los demonios tienen poder, pero es un poder limitado. Nosotros como hijos de Dios, no es que nosotros lo tengamos, sino que es el Espíritu Santo usándonos a cada uno de nosotros. Amén. Dice el espíritu malo, el 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitan en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Por eso es que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Porque solamente Dios es Dios Todopoderoso. Jesús no podía hacer nada si no le decía el Padre. El Padre lo envió a su Hijo para morir por la cruz por cada uno de nosotros.
Por eso dice la palabra de Dios que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Que Jesucristo es la verdad, la vida. Ya ve, es que la hermana sí ha leído. Así que hermanos, dice que los golpearon y por eso es que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de no burlarnos de otra persona. Porque la palabra de Dios dice que Dios se podría dar cuenta y le puede quitar esa enfermedad o lo que le está aconteciendo a esa persona y podría ponérnoslos a nosotros. Y por eso es que tenemos que tener cuidado de no burlarnos de una persona que camina chueco, que está gordo, que está mal. No, si nosotros tenemos que tener cuidado incluso hasta con nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque es templo y morada del Espíritu Santo. Ya para finalizar, hace muchísimos años tuve una novia. Hace muchísimos, para que no se vaya a enojar mi esposa. Y recuerdo que a las 11 de la noche fuimos a comer tacos. Y yo solo pedí 3. Y ella pidió 5. Y muchísima carne. Y se los comió todos. Y me sorprendí cuando ella le dijo al taquero, ¿me das otros 4? Y me le quedé mirando, le digo, oye, pero ¿otros 4? Dice, no seas miserable. Si no traes, yo pago. Le digo, no es eso. Lo que pasa es que son las 11 de la noche. Y es muchísima carne para eso, para tu sistema. Tenés que tener cuidado porque todo eso te daña. Tenés que tener cuidado con tu alimentación. Tenés que tener cuidado hoy en día con tu forma de hablar, con tu forma de vestir. Porque también existen los demonios de hipocresía. Existen los demonios también que ya son muy religiosos, que ya quieres andar con la falda hasta abajo. Bien cubierto todo, no enseñas nada. Pero tienes el demonio de crítica. Tienes el demonio de murmuración. Por eso dice que Jesús echó fuera demonios, pero le dijo al endemoniado que el demonio iba a volver. Y el que estaba endemoniado se puso a temblar y dijo, yo ya no quiero sufrir, ya no quiero ser lamentado, ya no quiero ser atormentado por ese demonio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Invita a morar al Espíritu Santo dentro de ti. Y dentro de ti brotarán ríos de agua viva. Y si tú lo cuidas, si lees la palabra de Dios, dice que tu fe y tu crecimiento espiritual irán creciendo como la luz de la aurora día a día a día. Porque dice que los demonios cuando son expulsados se van lejos. Pero dice que nuestro cuerpo es como una casa vacía. Está barrida, está escombrada, está bonita, pero está deshabitada. Entonces cuando un demonio mira vacío, se mete. ¿Qué es lo que hace un homeless hoy en día cuando mira una casa vacía, cuando mira una camioneta abierta? Se mete. Así es el Espíritu Santo. Dios nos invita, Jesucristo nos invita a que nosotros invitemos al Espíritu Santo a que more en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Y solamente de esa manera nos va a ir bien. Problemas siempre vamos a tener, cada uno de nosotros. Pero con Cristo enfrente, créanme que grandes acontecimientos empezarán a suceder en cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice, mi vida nunca más volverá a ser igual. Amén. Así que si usted no cree, démosle un aplauso a nuestro Dios, hermanos. El tema de hoy fue, Jesús se enfrenta a demonios y a las enfermedades. ¿Ustedes creen que hay algo imposible para Dios? No. Dios lo puede hacer libre a cada uno de nosotros. Lamentablemente muchas veces Dios abre la puerta, pero nosotros
no salimos porque estamos atados de pies y manos por el pecado. El pecado es rico, hermanos. El pecado nos visita a cada uno de nosotros. Y tenemos que tener cuidado, porque me doy cuenta que a veces puede más el trabajo que tu congregación. Le digo a un hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? Es que trabajé. ¿También el domingo trabajas? Sí. En este año, ¿cuántas veces has faltado a tu trabajo? Ninguna. Aquí te tengo en la libreta que has faltado 22 veces a la iglesia. ¿Y cómo es posible que a tu trabajo no faltas y a tu congregación sí, cuando tienes que reforzarte? Porque si tú no tienes, el Espíritu Santo dice que vas a caer en conmiseración y en depresión. Y cada vez vas a caer más y más. Pero si tú estás aquí, puedes decir: castillo mío, roca mía. ¿De dónde vendrá mi socorro? Que hizo los cielos y la tierra. Así que créanme que alguno de ustedes tiene hoy el espíritu del sueño. Ojalá ya termine para que nos vayamos porque tengo sueño. Y llegando a la casa se le quita el sueño. Ponte un café porque tal vez ya, y un vego también. Pero al estar aquí, me da sueño. Y más con este aire acondicionado, da sueño. Pero es el demonio del sueño, no crean que no. Solamente está gozoso y alegre el que tiene el Espíritu de Dios, hermanos. Amén. Se goza con la palabra. Y por eso les doy estos apuntes para que ustedes busquen más allá en su casa, porque cuando uno lee la palabra de Dios, uno se sorprende. Y yo como predicador, que no soy ni preparado, ni estudiado, ni nada, solamente dejo que Dios me use. Que me use grandemente, hermanos, y que si estoy aquí es por la misericordia de Dios. Yo soy ese leproso que Dios sanó. Estoy aquí por agradecimiento. Porque me recuerdo esas palabras que dice: hijitos míos, lejos de mí, nada podrán hacer. La clave del éxito son dos: obedecer y poner a Dios en primer lugar. Gracias por acompañarnos hoy. Si necesita oración o una petición, visítenos en línea en iglesiagraciadivina.com. Y para obtener más información sobre los proyectos y eventos recientes de nuestra iglesia, síganos en Facebook e Instagram. Bendiciones.